que me comentó que Pablo Conte, que es el productor de esta obra, y el, digamos, que maneja la plaza, es el dueño de todo esto. Pablo Conte tenía una obra que se llamaba Red, que era sobre el rostro, y que era una obra muy hermosa y que la tenía él. Entonces yo no quería llamarlo a Pablo Conte para pedirle nada, porque uno se pierde cuando quiere. Entonces dije, Pablo, yo me dijeron que tenías una obra que yo no estoy interesado en leerla. Entonces dijo, sí, la tengo, me dijo, desde ya te digo, todavía no tengo la obra. Digo, no, si yo quiero leerla, si me lo permitís. Entonces la leí, se la devolví, me pareció maravillosa, y le dije, hermosa obra, Pablo. Me dijo, Julio, te quiero decir que yo te la quiero ofrecer. Le dije, bueno, Pablo. Y así fue, como pedir sin pedir, y tuve la dicha de haber escuchado de la obra y de que Conte muy generosamente haya confiado en el principio de ofrecerme material. Y yo le hablé inmediatamente que quería, si era posible, si no tenía pensado algún director, a mí me gustaría que Daniel Barone, con quien he trabajado y siempre he trabajado muy bien y le tengo un enorme respeto, cariño y admiración, me quería que fuese él el que la dirija, y después ya no dije más nada porque ya eran muchos pedidos, y así fue como apareció Red, y así fue como apareció en mis manos. Bueno, después hay toda una infinidad de estaciones que tienen que ver con producción, dirección, estudio, etcétera, etcétera. Yo estuve a Red mucho tiempo antes, me pude preparar por mucho tiempo, y es un proceso muy hermoso, de un enorme aprendizaje, y nos sentimos, por lo menos voy a hablar por mí, muy agradecidos por muchos motivos, porque tanto para Gerardo como para mí es un material muy hermoso para un actor. Yo además me dedico a las artes plásticas, así que para mí la pintura no es una casa ajena. Pude mezclar en una obra dos actividades mías importantes, y voy ensayando la muerte, que si bien no está próxima, espero yo, ya es un material que todas las noches se hace ensayar un poco lo que es el estar y al mismo tiempo el despedirse. Y siempre digo que es un lujo para un intérprete poder ensayar los aspectos que prontamente o en algún momento va a tener que vivir. Así que, creo que cuando me toque, yo ya lo ensayé.